Cuando venimos a este mundo, venimos ya con un plan y un propósito glorioso de Dios para nuestras vidas. Te tengo noticias, no estás en este mundo por casualidad, estás aquí por un plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso en esta noche? Cuando la iglesia de Cristo, aleluya, judíos y gentiles, van a escuchar la voz de Cristo y van a ser levantados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Daniel 9 y versículo 20 en adelante, dice así la palabra del Señor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos quieren eso también para usted? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Dígale gracias, Señor, por eso, que es para mí también. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24, 70 semanas, diga fuerte, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo último, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mantenga su Biblia abierta en esta noche. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por el gozo de leer, escudriñar y estudiar tu palabra en esta noche. El libro por excelencia, tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Oramos en esta noche que nos des el denuedo necesario para compartir tu palabra, y que tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento, para recibir entendimiento y sabiduría para comprender lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros en esta noche. Espíritu Santo, hazlo, Padre, en medio nuestro, y pon fe en nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén, por favor. En los viernes pasados, el pastor, mi papá, ha estado estudiando con nosotros este capítulo número 9, donde al leer el contexto vemos que el que está orando aquí es el profeta Daniel a favor de su pueblo Israel, en especial la tribu de Judá. Y el contexto nos enseña que estaban en la tierra de Babilonia porque ellos habían pecado contra el Señor. Y así como Dios les había advertido, el rey Nabucodonosor había venido a Judá, a Jerusalén, había destruido la ciudad y había llevado a los judíos cautivos a la tierra de Babilonia. Sin embargo, como Dios es misericordioso, a través de Jeremías el Señor había dado una profecía que decía: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso?
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. De esta manera vemos la misericordia y la gracia de nuestro Dios siendo extendida sobre un pueblo que Él sabía que Él le había dado a Él las espaldas, y que producto del pecado Él permitiría que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia. Pero aún así el Señor, en su gran favor y misericordia, le dice a la nación: aunque vas a ser llevada a Babilonia, aún así mi gracia y misericordia te va a alcanzar aún allá en tierras lejanas, porque cuando se cumplan los 70 años, dice Dios, yo os visitaré. Aleluya. Quiero decirte en esta noche, no hay geografía demasiado lejana para nuestro Dios. No hay problema de demasiado distante o grande que sea demasiado imposible para nuestro Dios. Tu familia que está a la distancia también va a ser alcanzada por el Señor a su tiempo. Aleluya. Él los visitará. Aquel por el cual estás orando también va a ser alcanzado por esta misericordia de Dios. Y así el pueblo de Judá fue llevado hacia la tierra de Babilonia, y 70 años habían pasado. El pueblo quizás se había olvidado de esta profecía, porque fueron ni más ni menos 70 años. Y cuando leemos 70 años pensamos que es un tiempo corto, pero tan solo recuerde, poniéndonos en el día de hoy, piense 70 años atrás. ¿Quién me hace rápido la matemática? 1954, ¿verdad que sí? Piense que en el 1954 alguien haya dicho: en 70 años va a ocurrir esto. Muchos de los que estamos aquí no estábamos nacidos en el año 1954. 70 años habían pasado para ese entonces. El pueblo se había olvidado quizás de la profecía, pero había un hombre como Daniel que era sabio, que era preparado en discernir los tiempos, aleluya, y escudriñar los planes proféticos de Dios. Así como Dios en este tiempo está levantando una iglesia entendida en los tiempos, aleluya, como los hijos de Isaacar, que son entendidos en los tiempos y que saben qué hacer. Y por eso Daniel fue despertado por el Señor. Y él dice en el versículo 2 de este capítulo 9: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y es entonces que Daniel, reconociendo que ya se había cumplido en los 70 años de los cuales Dios había hablado a través de Jeremías, entonces Daniel comienza a clamar a favor de su pueblo, a confesar su pecado y a interceder a Dios a favor de su nación, para que Dios cumpla su palabra. Hace falta en este último tiempo, así como Daniel, gente que se levante para interceder a favor del pueblo de Dios. Déjame decirle algo poderoso. Uno de los ministerios más poderosos que hay en el evangelio es el ministerio de intercesión. Aleluya. Aquellos que interceden son los que se paran en la brecha para clamar a Dios por misericordia. Abraham clamó a Dios, él intercedió a favor de Lot, y gracias al clamor de Abraham, Lot fue liberado de la ira que Dios iba a derramar sobre Sodoma y Gomorra. El pueblo de Israel también provocó la ira del Señor, y Dios dijo a Moisés: apártate porque voy a destruir a este pueblo. Pero se levantó un intercesor llamado Moisés y dijo: Señor, ten misericordia del pueblo, y si quitas a este pueblo, ráeme también a mí de tu libro. Y Moisés se levantó como un intercesor para clamar a favor del pueblo. Así también como nuestro Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, aleluya, el cual no solamente intercedió por nosotros allá en la cena final, sino que dice la palabra que como Él permanece para siempre, Él está siempre intercediendo por cada uno de nosotros, aleluya. Él es nuestro sumo sacerdote que vive siempre para interceder por cada uno de nosotros. Daniel se dispone para interceder a Dios a favor del pueblo, y cuando él está clamando e intercediendo, dice la palabra en el versículo 21 que mientras él hablaba aquella oración,
Dice Daniel, de repente el varón Gabriel, diga fuerte Gabriel, dice, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién es este Gabriel que vino a traerle la respuesta a Daniel? Daniel estaba orando a favor del pueblo, él está clamando, intercediendo, y de repente viene este ser angelical llamado Gabriel para traerle un mensaje del Señor. ¿Quién era Gabriel? La palabra nos da revelación al menos de algunos distintos tipos de seres angelicales. Por ejemplo, que están los ángeles, los cuales los son mostrados muchas veces en la palabra. Están también los querubines, que son los encargados de la seguridad de la presencia de Dios. Ellos que están cerca de la presencia del trono de Dios, como los dos querubines que había encima del arca, protegiendo de cierta manera la Shekinah de Jehová que estaba en el medio. ¿Se recuerda de eso? Estaba el propiciatorio y dos querubines de oro que estaban tocando sus alas encima de la Shekinah de Jehová. Están también, según la palabra, los serafines, que son unos seres angelicales dedicados a la adoración y la exaltación del Señor. Aleluya. Estos no cesan de decir aleluya. Estos no cesan de decir gloria a Dios. Estos no cesan de decir santo, santo, santo. Aleluya. Son encargados de la adoración al Señor. Pero también la palabra enseña que hay arcángeles y son seres angelicales de una gran autoridad. Y es posible, según algunos estudiosos, que Gabriel, así como Miguel, sea un arcángel. Lo curioso es que este tal Gabriel, oiga esto, qué precioso, aparece únicamente en dos libros de la Biblia: Daniel y Lucas. Daniel y Lucas. A Daniel, el ángel o el arcángel Gabriel, se le llama ángel aquí, así que llamémoslo ángel, se le apareció a Daniel unas 3 veces por lo menos. Y después aparece también en el libro de Lucas en algunas ocasiones. Lo curioso es que siempre que apareció Gabriel para dar algún mensaje, fue para traer algún mensaje que de alguna manera tenía que ver con Cristo Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Daniel, vemos que se le aparece, viene a él el ángel Gabriel, y aparece en este en este capítulo número 8, Daniel está mirando que viene el ángel Gabriel, pero también de pronto en el versículo 15 dice la palabra: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Aparece uno con apariencia de hombre. Y sabemos en la Biblia, cuando aparecía un ser angelical con apariencia de hijo de hombre, con apariencia de hombre, de quién estaba hablando en la profecía, y era acerca de Cristo Jesús preencarnado. Luego también en el capítulo 10 aparece lo mismo, cuando Daniel de pronto dice, versículo 15 del capítulo 10, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, y mientras él le tocaba los labios, Gabriel entonces comenzó a explicarle la visión a este profeta Daniel. Ahora también aparece aquí el ángel Gabriel dándole una revelación, trayéndole una visión, una profecía al profeta Daniel, en la cual también se menciona la promesa de un Mesías, la promesa de Cristo Jesús y el plan para con la nación de Israel, que es la nación que traería al Mesías. Pero cuando vemos dónde más apareció Gabriel, él aparece también en el libro de Lucas, porque él se le apareció al Zacarías para darle el anuncio, hermano Octavio, de que iba a nacer Juan el Bautista.
aquel que venía a prepararle el camino a uno más grande que Juan, aleluya, a uno más grande que el templo, a uno más grande que Abraham, que Isaac y que Jacob, al Mesías, a Cristo Jesús. Y Gabriel aparece en el escenario en Lucas para decirle a Zacarías: vas a tener un hijo con tu esposa Elizabeth, y este va a ser un varón que va a preparar el camino del Señor, así como la profecía del profeta Elías. Y también este ángel Gabriel se le apareció a María para decirle: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Por lo cual Gabriel siempre apareció para dar algún mensaje que hablaba acerca de Cristo. Pero como si fuera poco, dice el profeta Daniel que el ángel vino a él como a la hora del sacrificio de la tarde. En Israel habían dos sacrificios, uno en la mañana a la hora tercera del día, 9 de la mañana, y otro a las 3 de la tarde. Esto hablaba acerca de Cristo Jesús. Él fue crucificado a las 9 de la mañana, la hora tercera del día, y estuvo 6 horas en la cruz del Calvario. Y a la hora novena, que es las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, exclamó y dijo: consumado es. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo en esta noche? Aleluya. Por lo cual el mensaje de Gabriel venía vinculado con la persona y el sacrificio futuro de Cristo Jesús. Y viene Gabriel y le dice: he venido ahora, versículo 22, para darte sabiduría y entendimiento. Ahora bien, ¿cuál fue el mensaje que Daniel recibió de parte de Gabriel? ¿Cuál era el plan que Dios quería mostrarle? Hay en este pasaje algunas cosas tremendas, algunos aspectos importantes que podemos aprender con respecto al plan de Dios para con el pueblo de Israel. Y ojo a esto, porque hay aquí detalles gloriosos para el tiempo futuro de la iglesia y de Israel. El primer aspecto que aprendemos en el versículo 24 es que el ángel Gabriel vino para dejarle saber a Daniel, número uno, que había un plan con el pueblo de Israel, un plan que consistía de 70 semanas de años, o sea, 490 años. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí aprendemos dos principios, y es que, número uno, había un plan determinado por parte de Dios para la nación de Israel. No solamente un plan a corto plazo, sino también un plan glorioso, porque a esta nación el Señor le había dicho a través de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ahora viene Gabriel para decirle: Daniel, vengo a decirte que hay un plan determinado por parte de Dios para el pueblo tuyo, para la nación de Israel. Y es un plan que está preparado en un tiempo de 70 semanas de años. Esto me recuerda a mí que Dios tiene un plan y un proyecto para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un proyecto y un plan trazado para cada uno de nosotros. Si usted está en Cristo, Dios tiene para ti un plan glorioso. Aleluya. El salmista dijo en el Salmo 139: mi embrión vieron, que dice, tus ojos. No dice mi embrión vio tus ojos, porque sería ahí entonces en singular. Mi embrión en singular diría vio tus ojos, pero dice mi embrión vieron tus ojos. Habla de que los ojos de Dios me vieron a mí cuando yo era apenas un embrión. Dice: y en tu libro estaban escritas, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto me dice a mí que Dios nos conoció antes que naciéramos. Como a Jeremías, que Dios le digo: te di antes que estuvieses, antes que nacieras, te di por profeta a las naciones. Aleluya. O sea, cuando venimos a este mundo, venimos ya con un plan y un propósito glorioso de Dios para nuestras vidas. Te tengo noticias: no estás en este mundo por casualidad, estás aquí por un plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso en esta noche?
No estás aquí por la mera coincidencia de que funcionó bien ahí el embrión en esa unión entre papá y mamá. Y no es casualidad. Si estamos aquí es porque Dios tiene en su libro escrito un plan para tu vida y para mi vida. Y nuestro propósito es encontrar cuál es ese plan de Dios. El salmista dijo: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí se encuentra el pueblo de Judá, la tribu de Judá, en una tierra ajena, sin esperanza, sin un futuro. Pero viene Dios para decirle: hay un plan todavía preparado para ti, hermosa nación. Aleluya. Hay todavía un plan glorioso. Y número 2, un plan que está trazado en un tiempo de 70 semanas de años. O sea, 490 años. Y esto nos recuerda que es Dios quien determina el tiempo de cumplimiento de todas aquellas cosas que están escritas en su libro. El salmista dijo: Señor, en tu mano están mis tiempos. O sea, vino el ángel para decirle: hay un plan con la nación, y el plan está trazado en 70 semanas de años. El segundo aspecto que encontramos en la palabra es que el ángel le hace saber a Daniel que estas 70 semanas de años estarían divididas en algunas etapas. Por ejemplo, primeramente habla acerca de una primera etapa de 7 semanas, porque dice en este versículo: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Qué bueno que usted pueda subrayar eso ahí en su Biblia. Habrá 7 semanas. Hubiera sido bueno ponerlo en pantalla en el versículo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y esto habla acerca de una división de estas primeras 69 semanas en 2 etapas. Y esto hablaba acerca de cómo cuando se diera la orden para restaurar las murallas de Jerusalén hasta que fueran finalizadas, habría una primera etapa de 7 semanas. O sea, 49 años, porque como son semanas de años, 7 por 7, ¿cuánto es? Casi siempre 49. Por lo cual en el año 444, cuando el rey Artajerjes le firmó a Nehemías el edicto oficial para que pudieran restaurar las murallas de Jerusalén, de ese momento en adelante comenzó la cuenta donde Dios dijo: van a levantar otra vez las murallas de Jerusalén, aunque Dios dijo: y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, hablando de la oposición que habría por parte de aquellos enemigos llamados Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, gente que se opusieron a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y esto me recuerda a mí que todo proyecto de Dios siempre va a tener la oposición del diablo, pero también la oposición de aquellos que no creen en lo que Dios te ha llamado, que no creen en lo que Dios ha depositado en ti, que no creen en lo que Dios te dijo. Y estos hombres, Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, se levantaron para angustiar a Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero la palabra enseña que al final pudieron finalizar la obra. Aleluya. Porque todo aquello en lo cual Dios ha puesto su mano va a ser, aleluya, va a tener un final de éxito cuando lo reciben en esta noche. Todo aquello que Dios ha llamado a hacer, nos ha llamado, todo aquello que Dios ha bendecido, aunque se levante la oposición, vas a poder finalizar aquello para lo cual Dios te ha llamado, porque Dios lo ha bendecido. Es así como en 49 años se pudo levantar los muros de Jerusalén. Y entonces comenzó la segunda etapa de 62 semanas de años, o sea, 434 años, desde que se terminó los muros de Jerusalén hasta que llegó el Mesías. Y aquí viene algo precioso. Hasta ese momento, decía la profecía, se van a cumplir 7 semanas de años y 62 semanas de años, para un total de 69 semanas de años, de las 70 en total. Y dice: después de esto se le quitará la vida al Mesías.
Y aquí viene algo profundo. Cuando leemos la historia y la cronología de los eventos, vemos que el día que Jesús estaba entrando en Jerusalén, en el famoso Domingo de Ramos, como algunos le llaman, en la entrada triunfal en Jerusalén, ese día se estaba cumpliendo exactamente la semana número 69, o sea, los años que Dios había profetizado. Ahí se estaba dando fin a esa semana número 69 de años. Y por esto Jesús, cuando entra en la ciudad, Él se detiene y dice la palabra que Él comienza a llorar sobre la ciudad. Y dice: oh, si también Jerusalén tú conocieses, al menos, dice, en este tu día. Porque en ese día se estaba cumpliendo la profecía que después de la semana 69 vendría el Mesías, pero matarían al Mesías. Por esto el Señor llora y dice: si conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Porque Cristo había venido para darle la bendición, pero Israel lo rechazó. Y dice: mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Dice luego: y no quedará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es por esto que en el versículo 26 decía: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice la palabra: y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y aquí no habla del anticristo como tal, sino del pueblo del cual el anticristo va a salir. No dice el príncipe de un pueblo, sino que dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir habrá de destruir la ciudad. O sea, el pueblo al cual va a pertenecer un príncipe que vendrá en el futuro, hablando del anticristo. Ese pueblo que es la antigua, el imperio romano, la cuarta bestia que vio Daniel, desde la cual va a surgir el anticristo. Ese pueblo fue aquel que destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por cuanto habían rechazado al Mesías. Y ahí se cumplió la profecía que Dios había dicho: Daniel, van a regresar a su tierra, van a restaurar la ciudad en 7 semanas de años, van a levantarla otra vez, después van a pasar 62 semanas de años y va finalmente a llegar a venir el Mesías, pero lo van a matar y va a ser la ciudad destruida por el pueblo de un príncipe que un día habrá de venir. Y fue así como el pueblo de Israel fue destruido. Y la gran pregunta es: si Dios había dicho que había un plan de 70 semanas y solamente se cumplieron 69, ¿qué pasó con aquella semana restante? ¿Qué pasó con la semana número 70? La gran verdad es que al estudiar la historia no hay forma, mi estimado hermano, como encajar la profecía de esa semana en algún evento histórico, porque no se cumplió lo que dice, lo que está profetizado para esa última semana. Y es que no se cumplió por un plan glorioso de Dios. ¿Por qué razón decimos que no se ha cumplido la última semana, la semana número 70? Número uno, porque no se manifestó todavía, no se ha manifestado el anticristo. Ahí habla acerca de un príncipe que ha de venir. Habla acerca de cómo ese príncipe, dice luego en los versículos 27 y 28, que va a hacer un pacto con Israel y que a la mitad de la semana va a interrumpir el sacrificio, la abominación desoladora. Vemos que tampoco se han cumplido el propósito para el cual las 70 semanas habían sido planificadas, porque dice que serían preparadas las 70 semanas para terminar la prevaricación, hablando de Israel, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y entonces ungir
al santo de los santos, hablando de su reinado literal y visible en la tierra. Cristo murió por nuestros pecados, pero todavía Israel como nación está en pecado. Cristo murió por cada uno de nosotros, el precio fue pagado, pero aún no se ha establecido esa justicia perdurable o eterna aquí en la tierra. Todavía no se ha cumplido esta visión, por lo cual no podemos decir que se cumplieron ya las 70 semanas, porque no se ha cumplido el propósito que vendría después de aquellas 70 semanas. ¿Por qué razón no se cumplió? La gran respuesta es que Dios permitió que Israel fuera endurecido para que nosotros los gentiles pudiéramos alcanzar la salvación. Dios permitió que Israel fuera endurecido para que nosotros los gentiles alcanzáramos la salvación. Dios había dicho, el plan con Israel durará 70 años, 70 semanas de años. Y aquí no habla de algo para un tiempo, habla de el plan en general, el plan eterno, completo para Israel. Y estaba pensado en 70 semanas de años, pero la última semana no se cumplió. ¿Por qué razón? Si se hubiera cumplido la última semana e Israel hubiera recibido al Mesías, nosotros, los millones de gentiles que hemos existido desde ese momento en adelante, estaríamos sin salvación, sin oportunidad para ser salvos. ¿Por qué razón? Porque la promesa vino a Abraham. La promesa del Mesías fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, a su pueblo. Por eso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, no he venido sino a los hijos de Israel, a la casa de Israel. Y ella dijo, Señor, pero los perrillos, aunque tú has venido para los hijos y no para los perrillos, aún los perrillos comen de las migajas que caen ahí de la mesa. Y él dijo, mujer, grande es tu fe, sea como tú has pedido, aleluya, conforme a tu fe. Y su hija fue sana en aquella hora. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Pero qué tremendo como Cristo vino al pueblo de Israel. Por eso la palabra dice en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque Dios permitió en su soberanía que fueran endurecidos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos han creído en su nombre? Dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, aleluya. Hemos sido engendrados por la gracia y la misericordia de Dios, aleluya. Por esto Dios, aleluya, a través de toda la Biblia vemos a Dios dando señales de que un día Él quería salvar a todas las naciones. Por ejemplo, a Abraham le dijo un secreto que quizás él mismo no lo entendió. Le dijo, en tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. En la genealogía de Cristo vemos dos mujeres gentiles. ¿Quiénes son? Rahab la ramera, aquella mujer cananea que fue injertada en la genealogía de Cristo por la soberanía de Dios, porque Rahab la ramera que luego se casó con un hombre de Dios. Esta Rahab la ramera se casó con Salmón y entonces nació Booz. Pero Booz se casó con Ruth, una moabita, no una judía, no una israelita, sino con una moabita. Y de ahí nació Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. Y Isaí el padre de David. Y Cristo viene de la genealogía de David. Por lo cual la abuela y la bisabuela de David no eran judías, no eran israelitas, eran gentiles. ¿Qué es esto? Señales de Dios avisando, se acerca un tiempo cuando voy a salvar aún a los cubanos.
Aún a los nicaragüenses, a ver los nicaragüenses aquí, aleluya. Aún a los hondureños, a los catrachos, aleluya. A los guatemaltecos, a los costarricenses, a los colombianos. ¿Dónde está el cucho? Aleluya. A los venezolanos, a la gente de las arepas, gloria a Dios. A los peruanos, a los ecuatorianos. Vendrá un tiempo cuando voy a salvar a todas las naciones a través de la gracia, de la misericordia, aleluya. Pero para esto hizo falta que primero Israel fuera endurecido, para que no recibieran lo prometido en sus vidas. Por eso Pablo dice en Romanos 11 este gran misterio. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, dice, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Y dice luego en el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Por esto cuando leemos el libro de Hechos, encontramos que la iglesia nació en Jerusalén, pero de repente el Espíritu Santo provoca o permite, mejor dicho, la persecución en Jerusalén, para que los cristianos salgan esparcidos. Y por ahí llega un Felipe a los despreciables de Samaria, aquellos que eran una mezcla entre judíos con asirios, aquellos de sangre contaminada y con una religión que mezclaba el judaísmo con el paganismo. Pero a ellos llegó Felipe para decirles también: ustedes, Cristo los quiere salvar. ¡Aleluya! Y se arma, dicen los boricuas, un revolú glorioso allí en Samaria. Y las almas se convierten y los magos queman los libros de brujería. ¡Aleluya! Porque había llegado la gloria para salvar aún a los samaritanos. Pero otros cristianos también se fueron por distintas regiones y el evangelio se expandió. Y cuando vemos las cartas, vemos que había miles de cristianos, ya no solo judíos, sino de muchas naciones. Aún romanos en la casa del mismo César habían recibido a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios permitió que Israel fuera endurecido. Y Dios puso lo que se llama en la teología una pausa profética. Terminó la semana 69 con la entrada de Jesús en Jerusalén. Y Dios puso ahí una pausa profética para salvar a los gentiles. Pero aquí viene lo grande. Se acerca el tiempo cuando Dios va a ponerle otra vez play. Start. Reanudar a ese plan glorioso. Cuando se recuerdan esas grabadoras de cassette bien antiguos. Yo me veo jovencito como de 15 años, pero estoy viejo, ¿sabe? Aquella grabadora de los cassettes que se le daba vuelta. ¿Cuándo se recuerdan de aquello? No se hagan ahora los jovencitos. Y tenían varios botoncitos arriba. ¿Se recuerda? Estaba darle para atrás, darle para adelante, dos flechitas así. Estaba el stop. Estaba la pausa, gracias, se recuerda. Se nota que es vieja mi suegra. La quiero a ella. Estaba el botón de grabar. ¿Cuántos karaoke no grabaron los cristianos ahí? Aleluya. Cantaba más, pero no importa, para adelante. Y estaba el botón de play. Y cuando se presionaba la pausa, se ponía en pausa. Pero de repente, usted le ponía play y donde se había quedado, continuaba ahí. Y Dios hizo una pausa profética con el plan para Israel. Porque Israel lo rechazó, pero fue un plan para salvar a los gentiles. Pero dice la palabra en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dice ahora que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué es en parte? Porque no será para siempre. ¿Por qué es en parte? Porque aunque había judíos cristianos,
La nación entera políticamente fue endurecida, pero aunque habían judíos cristianos, aún así para la nación completa había un plan que Dios había profetizado a través de Gabriel a Daniel, que él iba a cumplirlo. Las 70 semanas de Daniel. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y la gran pregunta es, ¿cuándo le dará el Señor play a esa última semana para cumplirla? Dice, hasta que haya entrado, mírame acá, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, aquellos para los cuales Dios hizo la pausa profética, aquellos para los cuales puso en pausa y endurece de corazón a Israel, los gentiles, para que fueran salvos. Cuando hayan entrado, hablando de un evento glorioso, no sé si usted lo ha escuchado por ahí, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia de Cristo, aleluya, judíos y gentiles van a escuchar la voz de Cristo y van a ser levantados en el aire en un abrir y cerrar de ojos. Cuando haya entrado en la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo, dice Dios, yo quité sus pecados. Por esto el arrebatamiento creemos que es el evento glorioso, oiga esto, que le pone fin al trato de Dios con el mundo gentil. Y le pone play otra vez al plan de Dios con la nación de Israel. Por esto, de Apocalipsis 6 en adelante, no encontramos a la iglesia por ningún lugar hasta el final. Y por eso encontramos tantos símbolos judíos de la ley en la profecía de Apocalipsis 6 en adelante, porque es un trato de Dios con Israel, no con la iglesia. Ya la iglesia estará en ese tiempo celebrando con Cristo las bodas del Cordero. Y cuando la iglesia sea levantada, el Señor comenzará otra vez su trato con Israel. Ya Dios ha estado preparándolos para eso, porque ya fueron restaurados políticamente 14 de mayo del 1948 a las 4 de la tarde. David Ben-Gurión dijo, Israel otra vez es un estado independiente y nadie los ha podido destruir, porque Dios tiene todavía un plan con ellos. Que Israel se levantara otra vez después que en el 70 fueron destruidos y pasaron tantos siglos, y de pronto Israel se levanta otra vez como nación. Es algo que evidencia que es real, que Dios puso en pausa su trato con ellos, pero que se acerca el día cuando van a ser ministrados por Dios. Y cuando la iglesia sea levantada, comenzará la última semana de Daniel, la semana 70. Déjeme solamente resumirle qué pasará en esa semana. Una vez que la iglesia sea levantada al cielo y comience la última semana, recuerden, semana de años, por lo cual son 7 años. En esos 7 años, Dios va a tratar con Israel. Y Dios tratará con ellos primero a través del fuego. Los que están dormidos digan amén. Dígale a su hermano, abre los ojos que ya casi termina el pastor. Aleluya. Alguien dijo amén por ahí. Se va a manifestar el anticristo. Oiga esto. Y cuando se manifieste el anticristo, Israel va a pensar que ese es el Mesías. Y va a ser posible la reconstrucción del tercer templo. Imposible hasta hoy, porque está localizado, se cree que debe ser reconstruido donde está la mezquita de Omar. No este Omar, otro por allá. Y va a ser posible todo eso, un pacto falso de paz y seguridad. Será posible a través del anticristo. Por esto, en la profecía, el profeta Daniel escucha la palabra en el versículo 27 que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién?
el príncipe que ha de venir, o sea, el anticristo, el cuerno pequeño. Este príncipe, el anticristo, confirmará el pacto con muchos. Él va a establecer una paz y seguridad. ¿Cuántos han visto el conflicto en el Medio Oriente? La gente tiene miedo, se acerca ya una tercera guerra mundial. Van a desatarle estas bombas que van a destruir a los países. Paz. Lo que está pasando es sencillamente la preparatoria para el gran conflicto. Y cuando Israel se vea solo, abandonado aún por Estados Unidos, que en algún momento le va a dar las espaldas, el anticristo vendrá como un supuesto salvador y confirmará el pacto. ¿Cuál pacto? El que han estado intentando firmar tantas veces, pero que se rompe una y otra vez. Por eso dice confirmará. Era un pacto que ya se ha intentado hacer varias veces, pero que no lo han logrado. Él confirmará el pacto que dirá a Israel: tranquilos, yo los protejo de los árabes. Árabes, tranquilos, yo soy su Mahdi. Vamos a dejar que ellos construyan el templo, pero entre nosotros aquí, en 3 añitos y medio vamos a terminar con ellos. Mundo, ríndanse, yo soy, va a decir él, soy el líder que trae la paz y la seguridad. Y comenzará el reino malvado y engañador del anticristo. Pero dice la palabra que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, él va a permitir que se levante otra vez el templo, pero a la mitad de los 7 años él se sentará en el templo y dirá: aquí paren los sacrificios a Dios ya. Yo soy el verdadero Dios, dirá él. Y será ahí que se cumplirá lo que dijo Cristo y Daniel: la abominación desoladora. Y los judíos se darán cuenta que han sido engañados y tendrán que huir al desierto. Tendrán que huir porque el anticristo los va a perseguir. Y hasta el mismo diablo, dice la palabra, que descenderá del segundo cielo, porque habrá una batalla en los cielos y serán arrojados a la tierra el diablo y los demonios. Y se escucha allá en Apocalipsis una voz que dice: ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido el diablo con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el diablo y el anticristo, guiado por él, perseguirán a Israel y tendrán que ir al desierto. Pero allá en el desierto Dios va a tratar con ellos. Hay gente a los cuales Dios los lleva al desierto para quebrantarlos, para tratar con ellos y traerlos a la salvación. Y en el desierto pasará algo glorioso. Allí en el desierto, dice Dios en Zacarías 12:10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Pero ¿quién está hablando? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Mire, dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cristo hablando desde el Antiguo Testamento, diciendo: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Será por esto que Dios enviará, por ejemplo, los 2 testigos, los 2 olivos que están delante del Señor, para darles testimonio durante 3 años y medio de que el Mesías verdadero no es ese anticristo que estará sentado en el templo, sino aquel que rechazaron hace 2000 años atrás. Y clamarán a Cristo. Y cuando clamen a Cristo, dice la palabra, dijo Pablo en Romanos 11, entonces todo Israel será salvo. ¿A través de la ley? No. ¿A través de algún método impresionante? No. A través del único método a través del cual todos nosotros hemos sido salvos, creyendo a través de la fe en Cristo Jesús. Y será ahí que clamarán a Cristo y dirán otra vez: bendito el que viene en el nombre del Señor. Como Jesús, que cuando entró en Jerusalén dijo: de ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando se cumplan esos 7 años,
que Israel se vea rodeado de ejércitos del anticristo, ellos van a levantar la mirada al cielo. De hecho, todas las naciones van a mirar al cielo, porque de repente los cielos van a ser abiertos y todo ojo le verá. Y verán la señal del Hijo del Hombre que viene con poder y gran gloria. Y verán a Cristo Jesús regresando literal y visiblemente por segunda vez. Y toda la iglesia acompañándolo. Y toda la iglesia, usted y yo estaremos ahí, acompañándolo con cuerpos glorificados. Y cuando Él pone sus pies en el monte de los olivos, el monte se parte en dos. Y comienza ahí, ahora sí, lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel: un reino de justicia perdurable, eterno, que no tendrá fin. Cristo Jesús reinará con su iglesia y con Israel desde Jerusalén para el mundo entero durante 1000 años. Por eso dice en Miqueas 4:1: acontecerá en esos tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oremos por Israel, para que el Señor cumpla su plan con esa hermosa nación. Hoy están en tinieblas espiritualmente, no han recibido a Cristo, pero hay un plan glorioso para salvarles cuando termine el tiempo de la iglesia. Y termino con esto. Todo esto que veo aquí en la profecía de cómo el Señor permitió que fueran endurecidos, pero aún así va a cumplir su plan en ellos, me hace recordar a mí algo que me bendice mucho. Y es lo que dice 2 de Timoteo 2:13: que si fuéramos infieles, Él permanece fiel.